Advertencia. Este video contiene spoilers del capítulo 3 de la tercera temporada de Ava, véanlo bajo su responsabilidad. Hola chicos, soy MEOC10 y en este video voy a hablarles sobre el tercer capítulo de la tercera temporada de Ava, el cual es uno de los más importantes hasta ahora, ya que nos habla de la historia de Victim mostrando sus intenciones, orígenes, pero lo más importante, la razón por la cual pudo regresar tras su supuesta muerte de hace algunos años. Para empezar, los primeros minutos del capítulo es básicamente el primer corto en la historia de Ava. Bueno, la nueva versión que se hizo cuando se lanzó la llamada temporada 1, la diferencia es que esto es desde la perspectiva de Victim dentro de la computadora, similar a los capítulos del arco de Green Channel. Todo siguió justo como lo recordábamos. Alan creando cañones y estrellas para acabar con Victim, defendiéndose con las herramientas y creando clones, y finalmente todos congelándose debido a que Alan cerró el aplicativo y le puso no a guardar. Luego se nos reveló que los 5 sí murieron, solo que por lo visto los Stickman pueden regresar a la vida si se les redibuja y les colocan el mismo nombre, y eso es lo que Alan estuvo haciendo con Victim, traerlo de regreso solo para matarlo una y otra vez por mucho tiempo, siendo esta una de las razones por la cual le tiene un enorme odio. Sin embargo, un día cuando Alan trajo de regreso a Victim, se quedó inmóvil esperando su tortura hasta que llamaron a Alan a cenar. En ese momento se nos mostró, aunque parcialmente, su rostro, siendo esta una de las raras ocasiones en que esto pasa. Eso sí, es la primera vez en la serie principal en que nos muestra su rostro de forma clara, aunque no tanto como en el corto Feel Better. Y al parecer la computadora en la que solía vivir Victim no fue la misma que usó Alan durante su enfrentamiento contra Elegido y Señor Oscuro, ya que si recordamos en el flashback de la temporada 2, Alan usaba una computadora tipo oficina, pero aquí estaba usando una computadora portátil. Esto explica por qué el fondo de pantalla de la PC en Ava 2 era distinta a la de su secuela. Alan debe haberla cambiado y en el transcurso de algún modo transfirió a Elegido a la nueva. Volviendo con Victim, resulta que él aprovechó la oportunidad para escapar y utilizar partes del aplicativo para construir, ¿qué creen?, un cohete, el icónico logo que representa su organización, y durante su escape se llevó consigo algunas de las herramientas que tenía el Adobe Animated, lo que explica que hacían al final de The Wonder. Cuando salió del fondo de pantalla pudimos ver el interior de la computadora fuera de él, y además de los circuitos y el nombre HTTP también logramos ver desde afuera los túneles que usaron los Tech Gang cuando siguieron a Elegido, o los que usaban el Señor Oscuro cuando escaparon de la explosión de la anterior PC de Alan, o de cuando se enfrentaron entre sí. Luego vimos por primera vez el espacio entre los mundos del Internet, y entre los mundos que vimos estaba Google, YouTube y Yahoo, el cual casualmente fue el primero que atravesó Victim, al igual que sus primeros 2 hermanos tras destruir la PC de Alan. Eventualmente Victim acabaría chocando en la computadora de una animadora llamada Graces, quien estaría dibujando a uno de los personajes más importantes del capítulo, Mitzi, y mientras Victim trataba de reencender su cohete, Graces subiría la animación a Newground, y en ese momento la animación fue enviada en forma de partículas verdes, las mismas que rodearon a Naranja durante el despertar de su poder. Esas mismas partículas llevaron a Victim también a Newgrounds, mientras otros animadores empezaron a subir sus propios dibujos allí también, y entre los personajes que logramos ver estaba el Stickman Corn Dog, un personaje secundario favorito por los fans que hasta el momento solo apareció en los cortos, los cuales casualmente se ambientaron en el primer capítulo de la temporada 3 y el último de la segunda temporada, por ende esta es la primera vez en que lo vemos en la serie principal. Todas esas animaciones fueron guardadas en Newgrounds y luego eran enviadas a la Tierra conocida como Outernet, y como la nave de Victim se pegó con parte de esas partículas, también fue enviado hasta allá. Pero por lo visto durante el corrupto proceso de entrar a ese nuevo reino, tanto su nave como él cambiaron de color a gris, respondiendo esa antigua incógnita que nos habíamos planteado desde hace tiempo. Tras ese evento chocó en la Tierra y allí conoció a Mitzi, quien tuvo la amabilidad de saludarlo. Sin embargo, entre la niebla aparecieron montones de cursores iguales al de Alan, lo que aterró a Victim, pero cuando la niebla se dispersó resultó ser solo una alucinación de Victim, y esos cursores solo eran unos Stickmans aldeanos que les dieron la bienvenida a su aldea.
Mientras la exploraban, Victim notó que sin querer destruyó su molino, así que usando las herramientas que se llevó y la ayuda de Mitzi y de los aldeanos lograron construir uno nuevo. Los dos Stickman se mudarían en la aldea y con el paso del tiempo se volvieron muy unidos. Sin embargo, Victim siguió teniendo esas alucinaciones del cursor, lo que implica que esos años de tortura lo dejaron traumado. No obstante, era consolado por Mitzi, quien se convertiría en una pareja para él. Tiempo después pudimos ver el origen de la corporación, en donde todo fue idea de Mitzi, quien junto con Victim hicieron un puesto para promocionar su empresa y contratar personal, y sí que hubo mucha gente dispuesta a trabajar para ellos, entre ellos el líder de los mercenarios conocido por algunos como Shadi. Esto significa que la teoría de que los 4 clones del corto original eran los 4 mercenarios no era correcta, sino que Shadi y posiblemente sus compañeros son seres que nacieron gracias a Newgrounds. Volviendo con la empresa, inicialmente fue hecha para reparar y construir toda clase de tecnologías como televisores, lo que explica de dónde salió el televisor que Mango vio en The Ken, y con el paso del tiempo creció más y más, llegando a tener más personal. Pero lo más importante es que finalmente se nos reveló el nombre oficial de la organización, el cual es Rockets Corp. En cuanto a Victim, él finalmente logró dejar atrás esa obsesión con Alan y su cursor y comenzó a ser muy feliz con su pareja Mitzi. Tristemente, esto acabaría durante la celebración de 4 años de la corporación. En aquel día todos comenzaron a festejar, hasta el propio Victim, quien comenzó a bailar con Mitzi, hasta que comenzaron a oírse unas explosiones, debido a que en ese momento fue cuando Señor Oscuro y Elegido atacaron Newgrounds, destruyendo las imágenes. Esto causó que muchos habitantes del Outernet, incluyendo miembros de las fiestas, fueran transportados hasta allá. Victim, al no ser un Stickman proveniente de Newgrounds, estaba a salvo, pero no sus compañeros Shadi y Mitzi, quienes fueron transportados hacia el destrozado Newgrounds, en donde pudimos ver algunos rostros conocidos de los cuales hablaré más adelante. Mitzi ayudó a Shadi y los dos hicieron lo que pudieron por salvar a tantos habitantes como podían. Sin embargo, una explosión los derribó y Mitzi quedó atrapada en los escombros. Shadi trató de salvarla, pero fue tarde y murió en una bola explosiva, y en ese momento fue cuando vieron al Elegido y al Señor Oscuro, los causantes de este caos. Esto nos confirma que para los habitantes del Outernet ellos no son mitos, sino que saben de su existencia. Shadi regresó al Outernet con los pocos sobrevivientes a la base y vio a Victim examinando los recuerdos de todos, buscando respuestas de qué le ocurrió a su amada, usando un escáner similar al que vimos en el capítulo anterior. En cuanto encontró a Shadi, le preguntó por Mitzi, pero este no le respondió, por lo que Victim usó el escáner y vio en su memoria lo que le pasó y a los responsables de ello, revelándonos cómo supo de la existencia de ellos. Tiempo después, Victim guardó luto hasta que llegó Shadi, quien le enseñó una grabación de los acontecimientos de The Showdown, específicamente de cuando Elegido luchó con Alan contra el Señor Oscuro, siendo esta la razón por la cual supo de la conexión que hay en esos dos. Prendió las luces y vimos que pegó en los muros muchos carteles y trozos de periódicos revelando que las cosas en la empresa no acabaron muy bien tras la muerte de Mitzi. Hubo muchos empleados que renunciaron, las ganancias y acciones disminuyeron y obviamente Victim no estaba contento con eso, puesto a que tachó muchos de esos carteles cuyas traducciones serían tontos, necesitamos soldados. ¿Por qué? Mentiras, cobardes, entre otras cosas, demostrando que el dolor de Victim lo ha estado llevando poco a poco hacia la maldad y la locura, muy similar a otro villano trágico que conocemos. También había planos de las armas que Shadi y su equipo usaron en The Wonder, un dibujo de un artista que describió al Elegido como Ángel de la Muerte, una descripción de su habilidad de crear hielo que por lo visto Victim no creía mucho. También había planos de un arma llamada Dark Gun V2 que parece ser una especie de arma eléctrica que podríamos ver en futuros capítulos. Una imagen de la grieta que conduce a la PC de Alan, un cartel que decía estamos siendo observados, pero lo más importante es que había 2 grandes dibujos de los horrores de Victim, los cuales él unió con una línea para simbolizar el hecho de que están colaborando juntos, terminando así el episodio. Este hasta ahora es el más importante capítulo de esta temporada, ya que nos revela la historia de origen de Victim, enseñándonos sus intenciones y las razones de ellas, muy similar a lo que pasó con el rey. Casualmente ambos capítulos tuvieron el mismo nombre de los 2 antagonistas y hasta usaron el estilo de animación de 3D y 2. La diferencia es que en The Ken, tras mostrar el flashback, hizo un spin run hasta llegar al presente. Sin embargo, este en particular se sitió totalmente en el pasado.
Este capítulo nos reveló que las acciones de Victim no están impulsadas solo por las torturas de Alan, de hecho él trató de dejar eso en el pasado. Solo que las acciones del Señor Oscuro y de Elegido fueron lo que llevaron a Victim a tomar venganza, lo que explica la poca piedad que tuvo durante su interrogatorio. Algo importante en este capítulo fueron los cameos de varios personajes como Púrpura y sus padres, siendo su primera aparición física, ya que los dos solo fueron retratados en notas musicales y en una fantasía de Púrpura. Y también es la primera vez que vemos el diseño de Rosa, y según lo visto en esta escena, por un tiempo el padre de Púrpura sí llegó a preocuparse por su familia y seguramente fue esta la razón por la cual lo entrenaba de manera tan ruda. También es necesario mencionar que a pesar de ser un flashback es la primera aparición física de Púrpura en la serie principal, ya que hasta ahora solo apareció en el spin-off, cortos y especiales, esto sin contar su cameo en la fantasía de Elegido o en la portada de los videos de YouTube. Otro cameo que tuvimos fue a uno de los 3 desarrolladores de The King conocido por los fans como Dark Green, quien estaba atrapado en los escombros, y también a uno a sus compañeros conocido como Cerulean, quien por lo visto solía trabajar en Rocket Corp, pero eventualmente sería parte de los miembros que desertaron. Otros cameos que tuvimos fueron la de la icónica banana de la canción It's Peanut Butter Jelly Time, Blockhead, Tanman, The Alien Hamen, Doki y Navi y muchos personajes famosos de Newgrounds, los cuales aparecieron en los flashbacks de Elegido en la temporada 2. Hablando de ese flashback, hubo un error argumental en este cap, ya que en el capítulo flashback vemos a Navi ayudando a Doki a escapar, sin embargo, en este capítulo es Doki quien salva a Navi. Otro error en el capítulo fue la escena de cuando Victim escapó llevándose las herramientas de Adobe Animator. Ahí vemos que la herramienta con forma de letra A seguía en su puesto, a pesar de que aparece junto con el resto de las herramientas al final de The Wonder. Y otra cosa importante es que este es el primer capítulo desde Ava 3 en que no vemos ni se mencionan a la icónica pandilla que conocemos y amamos. En vez de eso tenemos a los 3 Stickman originales de lo que originalmente iba a ser una trilogía. Eso sí, algunos miembros de la pandilla sí estuvieron presentes en los pósters. Y hablando del póster, resulta que este video tiene la peculiaridad de haber tenido más de una imagen de portada. La primera tenía un parecido con la portada del especial de Ken, mostrando a Mitzi y a él viviendo juntos con la oveja representando el pasado, mientras que el otro lado estaba naranja, amarillo y rojo escapando con ayuda de Alan y Elegido representando el presente, cosa que no vimos, pero que seguramente veremos más adelante en futuros capítulos. Pero lo más importante es que en el medio estaba Victim con sus 2 apariencias sentado en un trono y ambos lados estaban separados por un rayo. Este fue cambiado y reemplazado con otra que tendría más parecido al de Ken, con Mitzi y esos aldeanos en un lado, y en el otro estaba Shadi enfrentando a Alan y Elegido, con naranja y amarillo encarcelados, y Victim parado en el medio con sus 2 apariencias. Esta imagen también sería reemplazada por la actual, que parece ser una combinación de ambas portadas, con Victim sentado en su trono, pero totalmente gris, y en su alrededor estaban fragmentos de los lados mostrados en los póster anteriores separadas por varias líneas de energía. El hecho de que Victim se haya sorprendido al oír sobre la habilidad de Elegido de generar hielo seguramente se debe a que, tal como mencioné en videos anteriores, él solo usó esa habilidad una vez al congelar a Firefox en su debut y no lo usó nuevamente hasta esta temporada. También debe ser un guiño al hecho de que medio fandom prácticamente olvidó por completo su poder de crear hielo. Otra cosa importante de este capítulo es que es el primero en que del grupo de los mercenarios Shadi es el único que aparece, puesto a que hasta ahora siempre aparecían los 4 juntos, incluso en su cameo de EBDD. Tal vez se deba a que los otros se unieron a los Rocket Corp tiempo después de aquel desastre para ayudarlos en capturar a Elegido y acabar con Alan. Hablando de Shadi, es necesario mencionar que solo casi se nos revela su nombre real, ya que recordemos que Shadi es solo un apodo que algunos fans, incluyéndome, le dicen, y según lo visto en esta escena, pese a que el fuego cubría la mayor parte de su nombre, si alcanzamos a ver 2 letras M y R, lo que podría significar señor. Una de las apariciones más importantes de este episodio fue la del Señor Oscuro, siendo esta, a pesar de ser un flashback, su primera aparición física tras su desaparición y la más clara, ya que en el Cap 1 casi no se notaba, y no se veía tan claro en el segundo capítulo, y no hace falta hablar del corto crossover The King vs. The Dark Lord. Algo curioso que me gustaría señalar es el hecho de que este Cap, además de ser otro que promociona mercancía como peluches en este caso y ser el primero de la serie principal en hacer esto, es que en esta ocasión fue el primero
en promocionar un peluche de un personaje que debuta en el mismo y que además sea un personaje que lamentablemente murió, sin mencionar en que por esta vez no se promociona ni un peluche de alguno de la pandilla principal. Una última cosa que quiero mencionar es que si esa energía verde fue la que causó el nacimiento de Mitzi y los otros personajes del Outernet, entonces eso podría significar que Naranja sería capaz de traer de regreso a los que murieron durante el ataque a Newground, incluyendo a Mitzi, y remendar los daños que sus hermanos provocaron. Espero que les haya gustado este video. Adiós, bye bye y les deseo un feliz año.